Hola, hola. Aquí estamos en esta mañana nuevamente. Contento para mi mañana. Bastante mañanita. No sé para ti, de dónde me estás escuchando en este día o de dónde me estás observando, mirando. Bueno, un saludo desde la ciudad de Tandil. Agradecido a la vida y a Dios que me da la paz, la tranquilidad, dormir, descansar en el Señor en estos tiempos tan difíciles. Dice que hay gente que se acuesta y no puede dormir. Se acuesta para descansar y se levanta peor que si no hubiera dormido nada. Y anda todo el día mal, porque sus pensamientos están turbados. La angustia que hay sobre el mundo es tremenda. Y yo creo que estamos viviendo tiempos, la Biblia dice tiempos finales, pero muchas veces los tiempos finales de la Biblia no son los tiempos finales de nosotros. Porque el hombre no piensa que hay un fin, siempre el ser humano tiene fin, porque es un ser diminuto, es un ser que es como la hierba, dice, hoy está y mañana ya desaparece, o es como el día de ayer que pasó. El hombre se considera Dios y cree que Él va a vivir siempre. Y hay una parte de la palabra de Dios que nos llama a la reflexión. El pueblo de Israel fue un pueblo muy difícil para Dios, como uno diría, para como domarlo. Por eso dice en una parte de las escrituras, en uno de los salmos, no seas como el caballo, como el mulo, que hay que ser llevado con cabresto, que hay que llevarlo. No seas así, porque es duro de entender el pueblo judío. Fue duro siempre, fue de un espíritu muy rebelde, y lo es hasta el día de hoy. Y a uno de los tantos hombres que Dios llamó para llamar a que el pueblo reflexionara y se convirtiera y se volviera a Dios de todo corazón, uno de los tantos fue Jeremías. A Jeremías lo llama de muy joven, y con un imperio que estaba muy pervertido en todas las áreas. Sacerdotalmente estaban muy corrompidos, muy carcomidos por la pudredumbre de lo económico, de la corrupción, aún de los reyes. Entonces vivían bien en lo económico, pero moralmente estaban muy mal. Y la sociedad estaba mal también, porque cuando está mal la cabeza todo viene para abajo mal. Y es lo que pasa hoy en el mundo, cuando se tuercen las cabezas del mundo, cuando los que tienen que guiar los destinos del mundo, de los países, se corrompen. Después todas las generaciones que van descendiendo hacia abajo, hombres y mujeres, comienzan como un libertinaje. Entonces a Jeremías se le dice algo muy claro, que él lo llamaba para ser el profeta, el hombre que traería a Israel la palabra para encaminarlos nuevamente a Dios. Ahora, ya Jeremías sabía que vivía con un pueblo muy difícil, porque él era sacerdote también, porque todo su linaje era sacerdotal, y había mucha corrupción, aún dentro del sacerdocio. Y tú sabes que hoy, 3000 y pico de años más tarde, estamos viviendo igual o peor. Todo el sistema está muy corrompido. El sistema religioso está muy corrompido. Y aún aquel que dice servir a Dios muchas veces también. El materialismo y tantas cosas que hay en el mundo te apartan de la verdad, te apartan de Cristo, te apartan de la seguridad que tenés en Dios. Porque buscas el conformismo, buscas las cosas de este mundo, buscas el materialismo, buscas el orgullo, buscas la altivez, buscas todas esas glorias humanistas. Y eso es lo que te perjudica como cristiano, porque un cristiano toma la cruz y sigue para adelante, muriendo al mundo, muriendo a las pasiones, muriendo a los deseos, muriendo a las vanidades, muriendo a las lujurias. Y así estaba el pueblo judío. Entonces, como Dios traía una palabra de exhortación y de mucho
zarandeo muy fuerte para el pueblo judío, él le dice una palabra. Y yo creo que acá está el centro de lo que la iglesia del Señor hoy en día tiene que hacer. La iglesia del Señor tiene que meditar en los tiempos que vivimos. Y le dice, y me dijo Yahweh, Elohim, a nosotros nos habla el Espíritu Santo de Dios a través de las Escrituras y ella revela. Bien has visto, dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es lo que apresuraba? Lo que él confirmaba, lo que él decía. Venía zaranda para Israel, venía muerte para Israel, venía castigos para Israel, venía zarandeo, porque habían rechazado las exhortaciones, las escrituras, a través de los profetas que Dios mandaba, los mataban, los destruían, porque no querían oír la voz de Dios, porque ellos estaban conformes, tenían la ley, tenían las escrituras, tenían sacerdotes, tenían falsos profetas, como pasa hoy en día. Hoy en día pasa lo mismo. Ahora, ¿Dios qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Velá, porque tú no sabes ni del día ni de la hora. Y yo creo que este es el pensamiento que tiene que venir a nuestros espíritus, a nuestras mentes. Hace unos años atrás, bueno, yo era muy nuevito en los caminos, Señor, estoy hablando más de 35 años atrás. Y yo ya era un loco, ya los que me conocen, siempre en la Avenida de Cristo uno no se entiende por qué nací en una iglesia muy tradicional, nada de cosas raras, era todo palabra nada más, doctrinas muchas veces más bien humanistas, bien en la palabra nada más. Entonces yo hablaba de la Avenida de Cristo. No, dice eso, es pura mentira, eso siempre lo han dicho, pero eso nunca va a ocurrir. Y yo ahí me puse a pensar. Han pasado más de 35 años de esto, más tal vez. Y yo me decía, qué poca fe que tiene esta persona en la palabra. Qué poco compromiso con la palabra. Bueno, es como vivían esa denominación. ¿Y qué sigue? Hoy está un poquitito, no más, pero ahí nomás, no ha cambiado mucho. Y eso es la falta de temor a Dios. Ahora mira lo que dice la Escritura. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo exhortando al pueblo tesalonicense, Pablo exhortando a la iglesia del Señor. Velad porque no sabéis del día que el Señor vendrá, sino vestido de salvación, con el yelmo de salvación. ¿Qué habla del yelmo de salvación? Habla del casco. Tener la mente en positivo, tener la mente liberada, tener la mente totalmente sana, tener la mente en Cristo. Porque si tenemos la mente en Cristo, pensamos lo que Dios establece en las Escrituras, no lo que nosotros imaginamos. Ahora, tantas doctrinas que han entrado a la iglesia de afuera y que la han metido y la han querido adornar con la palabra de Dios, ha adormecido el espíritu de la iglesia, lo ha dejado conforme, lo ha tranquilizado. Por eso dice que Él pone por obra la palabra. Yo apresuro mi palabra. ¿Qué dice Dios?
velad porque no sabéis del día ni de la hora en que yo vendré. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El yelmo es tener la mente de Cristo, tener la fe, la salvación también, la coraza de justicia, donde tu corazón está cubierto, porque has reconocido, porque mora en ti el Espíritu Santo, porque tu corazón es la casa del Espíritu Santo de Dios, como este cuerpo es la casa del Espíritu Santo de Dios. Esta es la convicción que tiene que tener el discípulo de Cristo, porque mi palabra no se retrasa, dice Dios. Mi palabra se cumplirá, le dijo a Jeremías y le dice a la iglesia también. La iglesia está como muy poca iglesia del Señor. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo están los discípulos. Y dentro de los discípulos están los que son discípulos y los que son seguidores y los que andan ahí muy liberales, que tenemos una iglesia muy liberal, una iglesia no comprometida con el Señor, con su palabra. Pero con respecto a los tiempos, no tenés necesidad que yo os diga, dice el Señor, porque todo vendrá como un ladrón en la noche, dice el Señor. De repente, oscuridad sobre las naciones de la tierra. Estamos viendo los presagios de las grandes angustias y tristezas, simplemente los presagios. Guerras, conflictos sociales en el mundo se van a ir ampliando porque el hambre va a ser generalizado, las pestes se van a generalizar, los maremotos, los tsunamis se van a ir, va a haber por todas partes, terremotos va a haber por todas partes, pero una de las cosas que va a faltar sí o sí es la misericordia, es el amor al prójimo. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo, porque es una política que centraliza en un grupito nada más. Quiere desestabilizar la paz social del mundo. Quiere que muy pocos queden en el mundo. Por eso Jesús, advirtiendo, les decía, velen ustedes, no duerman, porque lo que está escrito se va a cumplir. Esta es la duda que el mundo quiere establecer, hacer dudar de la palabra de Dios, quitar la palabra del medio. Dice que el espíritu del sistema del último tiempo va a querer anular la palabra de Dios, quitar la fuente de la gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no lo merecemos, pero que Dios lo ha concedido a través de Jesucristo, a través de la obra redentora, expiatoria, de resurrección también, porque esa es la verdad. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza, pero como Cristo resucitó, tenemos esperanza. Tenemos esperanza a la vida eterna, al favor eterno. Bueno, el mundo y el sistema globalizado quiere anular la palabra de Dios. La va a anular, dice que en el fin de los días se quitará totalmente la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo el mundo globalista, a través de todos los medios de comunicación, de internet, la mente artificial, todo se está trabajando. Ahora, la iglesia del Señor no puede ser nula en estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos tienen el espíritu adormecido, contristado y apagado. La iglesia, digo, el mundo ya está dormido. Pero Dios quiere despertarte, tú que duermes, dice el Señor. Te quiere despertarte para darte la paz, para darte la esperanza, para darte la tranquilidad, para darte aquellas cosas que te están faltando y que hoy no las tienes, aunque puedas tener dinero y puedas tener muchas cosas, pero no tenés la paz. Y Jesús es la paz. Por lo tanto, iglesia, el Señor apresura para poner por obra la palabra. Más bien hay que buscar a Cristo, porque Él pone por obra la palabra. Y como dice acá, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla,
no estáis en tinieblas. Es que no tenés los ojos ocultos, no tenés los ojos tapados, porque las tinieblas están ya tapando, porque el espíritu de mentira ya está sobre el mundo. Por eso dice que el único que puede quitar este espíritu de mentira, este velo que el mundo lo tiene, es Jesucristo. Cuando Él descienda sobre las naciones y quite el velo. Y aquel que puso el velo, que es Satán, que es el anticristo a través de toda su hueste de maldad, se ha echado al abismo, entonces las naciones verán. Pero ya será tarde para la mayoría que han muerto, pero para aquellos que estén vivos será una alegría, porque reconocerán que vivieron equivocados. Por eso es tiempo, iglesia del Señor, tú que tienes la vida, tú que tienes la palabra de Dios, es tiempo de buscar el fuego del Espíritu Santo. Por eso dice acá en esta parte, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Es tiempo de mirar a los cielos y pedir el renuevo de Dios para la iglesia del Señor. Buscar el renuevo de Dios, buscar la gracia, porque el tiempo se está cumpliendo. Como dijo el Señor, yo no retardo la palabra, la apresuro para ponerla por obra. Dice que habrá hambre, y va a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Porque cuando el pueblo de Dios, Jesús se lleva a su pueblo, aquellos que le han sido fiel, que estén vivos en la faz de la tierra, y aún los que están muertos también se levantarán con Él juntamente, con cuerpos de gloria, con una majestad tremenda, aún del polvo de la tierra, donde tú fuiste desde el primer hombre Adán hasta el último hombre. Cuando Dios toque la trompeta, cuando Jesús toque su trompeta, su voz como de trompeta, dice que los muertos y nosotros, los que estamos vivos, decía Pablo, mira, Pablo ya hace 2000 años que murió, seremos arrebatados y estaremos juntamente con el Señor para siempre. Esa es la esperanza que tiene la iglesia. Y Dios apresura la palabra para ponerla por obra. Por eso dice, aunque se tarde la promesa, se tarde la palabra, no la dudes. Y hay muchos cristianos, muchos discípulos de Cristo que tienen que despertar el temor a la venida del Señor. Porque eso los va a hacer caminar nuevamente en temor y santidad delante de la presencia del Señor. Hoy tenemos una iglesia muy comprometida con el mundanismo. Quieren meter todas las cosas del mundo dentro de la iglesia. Años atrás, después del COVID pasó de todo. Cualquier cosa pasa después del COVID. La iglesia se modernizó. Voy a entrar a la iglesia y parece que vamos a un camping. Mate, factura, todo ahí mientras se está escuchando la palabra. Y no lo digo en general, la iglesia está así en general y uno dice, pero ¿cómo han perdido el temor a Dios? Bueno, Dios apresura la palabra. Y si te encuentras dormido, te quedarás. Por eso dice, velá, porque no sabes ni del día ni de la hora. Que hoy puedas despertar tu espíritu, hermano y hermana. Y tú que me estás escuchando por primera vez o sos alguien que escucha algo del Evangelio, bueno, es tiempo de comprometerse con Dios. Porque Dios quiere traer paz y salud y tranquilidad. Hay mucha necesidad, pero Dios la puede cubrir toda. Si buscas de corazón a Jesucristo, si buscas la gracia, Dios te la puede cubrir toda, no importa dónde te encuentres, en qué país te encuentres, porque miseria y pobreza hay en todas partes. Pero si buscas a Dios de corazón, Dios puede suplir, no importa dónde te encuentres, en la India, en Pakistán, en África, en Argentina. Mira Argentina, un país, el granero del mundo, hay gente pasando hambre, necesidades. En lo personal tendría que estar pasando necesidades, porque mi jubilación está
casi el 250% debajo de la línea del sueldo mínimo, así que te imaginas, un sueldo para vivir más o menos hay que estar más o menos en $700 y nosotros no alcanzamos $200, así que te imaginas, pero igual Dios a mí me cuida y me cuida, y Dios lo quiere hacer para todos iguales. Por eso este es un día que tú busques a Jesús de corazón, a Jesús Hamashiach, porque se apresura su palabra. Y si el día que Dios te encuentra sin su gracia en su corazón, te quedarás a sufrir. Si estás en vida, si moriste sin Cristo, no hay entrada a los cielos. Solamente para entrar a los cielos es Jesucristo. Por eso dice que por cuanto Él murió y resucitó, es la esperanza para el mundo. Él era la expiación y no hay nadie más en esta tierra. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Debajo de los cielos, Jesucristo. Para poner la esperanza en Jesús Hamashiach. Después no hay nadie más. No vale religión, no vale papa, no vale cura, no vale apóstol, no vale profeta, no vale ningún hombre encumbrado, que hoy se levantan todos los encumbrados, los mesías en Argentina, en Estados Unidos. No. El único Mesías, el único Jesús Hamashiach es Cristo el Señor. Nadie más. Después no hay más nadie. Que Dios te bendiga y que puedas ver la luz. Porque Jesús apresura la palabra para ponerla por obra. Que no te encuentre la noche, porque no habrá tiempo para escapar. Estamos de día. Todavía hay claridad, todavía la palabra se puede predicar. Busca a Jesús, la fuente de la gracia, de la sabiduría, de la salvación, de la paz, si no la tenés. Jesús Hamashiach, el Cristo de gloria. Amén, amén, amén.